La escatología bíblica. Déjeme decirle que es la rama de la teología que estudia los eventos finales de la historia humana y el destino último de la humanidad, según las enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios. Ahora, la palabra escatología proviene del griego eschatos, que significa último, y logos, discurso o estudio. Incluye temas como el regreso de Cristo, el juicio final, la resurrección de los muertos, la vida eterna, el fin del mundo y la instauración del reino de Dios. Ahora, hay algunas posturas en la escatología bíblica que son diferenciales. Y de hecho hay diferentes interpretaciones y debates dentro del cristianismo en torno a los eventos escatológicos. Algunas de estas diferencias surgen por la manera en que se interpretan los textos bíblicos, especialmente libros como los de Daniel, Isaías, Malaquías, Zacarías, Ezequiel, los evangelios, Apocalipsis, etc. Y algunas de las principales posturas son, en primer lugar, el mileniarismo. Ellos se enfocan en el milenio mencionado en Apocalipsis 20 del 1 al 10, un periodo de 1000 años en el que Cristo reinará. Y dentro de esta postura hay varias subdivisiones. El primer lugar es el premilenialismo, que cree que Cristo regresará antes del milenio y establecerá un reino literal en la tierra por 1000 años. En segundo lugar tenemos el premilenialismo clásico, más enfocado en un reino físico y literal. Y en tercero, el premilenialismo dispensacionalista, que incluye ideas como el arrebatamiento de los creyentes antes de la tribulación. Y también tenemos el postmilenialismo, que enseña que Cristo regresará después de un periodo simbólico o literal de 1000 años, que será una especie de era de paz y justicia progresiva instaurada por el avance del milenio. Y también tenemos aquí el amilenialismo, que interpreta el milenio de manera simbólica como el reinado actual de Cristo desde su resurrección hasta su segunda venida, y no cree en un reino literal de 1000 años en la tierra. En segundo lugar tenemos la división de tres posturas: futurismo, preterismo e historicismo. Ahora, estas tres interpretaciones se refieren a cómo se entienden las profecías bíblicas. En primer lugar, el futurismo considera que la mayoría de las profecías, especialmente las del Apocalipsis, se cumplirán en el futuro. Ahora, el preterismo cree que muchas de las profecías ya se cumplieron en el pasado, principalmente en los eventos del siglo I, como es el caso de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces, el término preterismo proviene del latín praeter, que significa pasado. Y según esta perspectiva, muchas o todas las profecías apocalípticas ya se han cumplido según ellos, principalmente en el contexto histórico del siglo I. Y esto incluye pasajes como los de Mateo 24, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Entonces, existe el preterismo parcial, que enseña que muchas de las profecías apocalípticas, pues en realidad se cumplieron en el pasado, y especialmente, déjeme decirle, en eventos relacionados con la destrucción del templo de Jerusalén, exactamente en el año 70 después de Cristo, como se describe en Mateo capítulo 24 y Lucas 21. Sin embargo, afirma que todavía queda por cumplirse algunas profecías importantes, como es el caso de la segunda venida literal de Cristo, el juicio final y la resurrección de los muertos. Y esta es incluso más compatible con un enfoque más tradicional del cristianismo, ya que conserva la esperanza futura en el regreso de Cristo. Pero por otro lado tenemos también en esta corriente el preterismo completo o absoluto, que asegura que ya todas las profecías bíblicas, incluyendo la segunda venida de Cristo, el juicio final y la resurrección de los muertos, pues que ya se cumplieron según ellos en el pasado, y particularmente, déjeme decirle, en los eventos del siglo I, por lo cual interpreta estos eventos de manera simbólica o espiritual, argumentando que, según ellos, la segunda venida de Cristo sencillamente ya ocurrió y que Cristo vino en juicio contra Jerusalén en el año 70 del siglo I, cuando sucedió la destrucción del segundo templo de Jerusalén a manos del general Tito, el hijo mayor del emperador Vespasiano. Ahora, particularmente esta postura es considerada herética por la mayoría de las tradiciones cristianas, ya que niega rotundamente una futura segunda venida literal de Cristo y un juicio final. Ahora, esta posición escatológica es muy criticada bajo los argumentos de que el preterismo, especialmente el completo, reduce en demasía el alcance universal de las profecías bíblicas, ignorando su verdadero significado para generaciones posteriores. Entonces, vamos a otra postura escatológica, el historicismo, el cual ve las profecías como un panorama continuo de la historia de la humanidad y que se cumple de manera progresiva. Entonces también tenemos la escatología del reino. Esto es un ya, pero todavía no. Entonces en esta postura se ve el reino de Dios como ya presente en el ministerio de Jesús, Lucas 17:21. Pero
espera su cumplimiento pleno en el futuro con la segunda venida literal de Cristo. Y algo muy importante, vamos a hablar un poquito sobre las diferentes perspectivas que se tienen sobre la tribulación y el arrebatamiento o rapto. Mire, otro punto de debate muy importante es la relación entre la tribulación, el periodo de sufrimiento global mencionado en Mateo 24 y en el libro de Apocalipsis, y el arrebatamiento, o sea, el momento en que los creyentes son llevados con Cristo a la presencia de Dios. Entonces, aquí tenemos el pretribulacionismo. El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Tenemos también el mesotribulacionismo o también llamado midtribulacionismo. En otras palabras, a la mitad. El arrebatamiento ocurre a la mitad de la tribulación. En tercer lugar, el posttribulacionismo. El arrebatamiento ocurre después de la tribulación y los creyentes van a pasar por ese momento terrible. ¿Cuáles son los factores claves de este debate? ¿Cuál es la interpretación literal o simbólica? Algunas posturas insisten en una interpretación literal de las profecías, mientras que otras las ven como simbólicas o figurativas. Ahora, ¿cuál es su influencia histórica y denominacional? La realidad es que diferentes tradiciones cristianas, ya sean protestantes, ortodoxos, incluso los propios católicos, tienen énfasis diferentes en la escatología. Pero no podemos dejar de considerar que nuestra postura tiene un impacto práctico y que todas estas posturas influyen en la manera en que las personas entienden su misión en el presente y su esperanza para el futuro. Pero ahora yo le quiero decir algo que va mucho más allá de todos estos factores de estudio. Mire, la interpretación escatológica de la Biblia, como cualquier otra área de la teología, debe ser un medio para profundizar en el conocimiento de Dios, fortalecer la fe y fomentar la unidad en Cristo de todos los creyentes. Pero desafortunadamente, a lo largo de la historia, las diferencias en la interpretación de los eventos finales han llevado a divisiones muy marcadas y conflictos muy grandes dentro de la iglesia. Sin embargo, el verdadero propósito de la escatología bíblica no es dividir, mis amados, sino ofrecer esperanza y consuelo al recordar la soberanía de Dios y su plan redentor. En pasajes tales como Mateo 24, el libro de Apocalipsis o en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, se pone énfasis en estar preparados, confiados en que Cristo cumplirá sus promesas más allá que los detalles específicos de los eventos futuros, en realidad, ¿cuándo van a suceder? El estudio escatológico debe hacerse con humildad, reconociendo que hay aspectos que pueden estar abiertos a diferentes interpretaciones, pero sin perder de vista lo verdaderamente esencial: que Cristo reina, su victoria es segura, la redención es por medio de Jesucristo, la salvación por medio de Jesús, solamente Él es el camino al Padre, y que los creyentes estamos llamados a vivir en amor y en unidad mientras esperamos su regreso. Mis amados, paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos ustedes y que el Señor le bendiga.